Bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar proyección oblicua frontal. Así, el día de hoy continuaremos con proyección de rectas. Hablaremos de pertenencia de punto a recta y veremos los casos particulares de las trazas de una recta. También trabajaremos rectas particulares y magnitud del segmento de una recta. Como vimos en la clase pasada, para poder representar puntos y rectas, iniciamos con colocar la hoja en la posición solicitada, vertical u horizontal como en este caso. Luego, con el origen de coordenadas, en este caso 8, 11, vamos a utilizar el juego de escuadras para ubicar con la distancia X del origen y Y del origen un par de rectas, una recta vertical desplazando la escuadra en el cartabón y luego pasando la escuadra nuevamente con el cartabón apoyándose en otro cateto, conseguimos una línea horizontal. El cruce de estas líneas nos permiten ubicar el origen de coordenadas y además dibujar las porciones positivas de los ejes X y Z. Para representar el ángulo omega, nuevamente nos apoyamos el juego de escuadras, los cuales nos permiten dibujar rectas que se separen entre sí de 15 en 15 grados. En esta ocasión utilizamos los 90 grados que conseguimos en la escuadra más 30 grados del cartabón para sumar los 120 grados que necesitamos para representar el eje Y proyectado. Dibujados los tres ejes cartesianos, procedemos a dibujar el factor de deformación Q, midiendo el numerador, es decir, el vuelo deformado en el eje Y deformado, y el denominador, el vuelo en verdadero tamaño, en la línea que hayamos seleccionado para hacer esa medición. Y procedemos a trazar gráficamente el factor de deformación Q. También debemos representar la escala bajo la cual vamos a dibujar. Esa escala la debemos hacer bajo el estándar de dibujo de escalas que presentaremos como un documento adicional en el Classroom. Luego procederemos a medir las coordenadas cartesianas de los diferentes puntos. Por ejemplo, midiendo primero el vuelo, deformándolo. Una vez que se tiene el corte con el eje Y, se mide la distancia lateral, se consigue la referencia horizontal del punto y luego se mide la cota. Para el caso de la recta R se ha hecho este procedimiento para los puntos 1 y 2 que nos definen esa recta R. Con el dibujo de la referencia horizontal y de la proyección espacial de los puntos 1 y 2 procedemos a dibujar la referencia horizontal y la proyección espacial de la recta R, recordando que la referencia horizontal debe quedar un poco más clara y la proyección debe quedar un poco más oscura. Si trabajamos pertenencia de punto con esta misma recta R, podemos ver un punto como el punto A, donde le conocemos la distancia lateral o X del punto A. En este caso, 20 unidades. Medimos las 20 unidades según escala, dibujamos una recta paralela al eje Y y donde esa recta paralela al eje Y corta la referencia horizontal, tenemos A horizontal. Seguidamente dibujamos por A horizontal una recta paralela al eje Z y donde esa recta corta la proyección espacial de R, tenemos el punto A en proyección. Cuando tenemos un punto como B, el cual le conocemos el vuelo, lo que hacemos es medir el vuelo en la recta destinada para la medición de vuelos. Pasamos una paralela al factor de deformación Q hasta cortar el eje Y proyectado y por allí dibujamos una paralela al eje X. Donde esta recta paralela al eje X corta la referencia horizontal, allí encontramos la referencia horizontal del punto, en este caso B.
Al igual que se hizo con el punto A, a partir de la referencia horizontal, se dibuja una referencia paralela a Z por B horizontal y donde se corta R en el espacio se consigue B en el espacio. Para el punto C, el procedimiento es un poco distinto. Se busca la referencia de cualquiera de los puntos que ya tenemos. En este caso se tomó el punto 1 y allí se mide la cota de C. Luego se dibuja una recta paralela a la referencia horizontal y donde esa recta paralela a la referencia horizontal corta la proyección espacial de la recta R, se consigue el punto C. Luego se dibuja una recta paralela a el eje Z hasta que se corte la referencia horizontal de la recta R y así se consigue la referencia horizontal del punto C. Las trazas de los planos son casos particulares de pertenencias de puntos. La traza lateral es un punto que tiene x igual a 0 y lo que hacemos es dibujar o ver donde la referencia horizontal se corta con el eje Y. Allí tenemos entonces la referencia horizontal de la traza lateral. Luego pasamos una paralela al eje Z y donde corta la proyección espacial de la recta R conseguimos a el punto L en proyección espacial, es decir, la traza lateral en proyección espacial. La traza frontal es un punto de vuelo cero, es decir, se trabaja de manera semejante a el punto B, solo que en este caso la línea que utilizamos es el eje X, donde el eje X corta la referencia horizontal de la recta, conseguimos la traza frontal en referencia horizontal, luego con una paralela Z cortamos la proyección espacial de R y conseguimos la traza frontal en el espacio. Y finalmente, para hallar la traza horizontal, hablamos que es un punto de cota cero. Por lo tanto, la paralela a la referencia horizontal coincide con la referencia horizontal y así la traza horizontal está en el corte de la referencia horizontal y la proyección espacial de la recta R. Al igual que nos pasó con los trabajos que hacíamos en doble proyección ortogonal, en proyección oblicua frontal hay rectas que se encuentran en posiciones particulares que van a ser útiles a la hora de representar figuras. Una de ellas es la recta paralela al eje X, también conocida como perpendicular al plano lateral o plano YZ. Esta recta tiene la característica que tiene vuelo y cota constantes y su referencia horizontal y su proyección espacial se ven paralelas al eje X. También tenemos la recta paralela al eje Y o perpendicular al plano frontal, al plano XZ. Esta recta en doble proyección ortogonal se conocía como recta de punta. Ese nombre ya no va a ser utilizado. Vean que esta recta tiene la característica que su referencia horizontal y su proyección espacial se ven paralelas al eje Y. La recta B es una recta paralela al eje Z o perpendicular al plano horizontal, es decir, al plano XY. Esta recta se le denominaba en doble proyección ortogonal como recta de pie, término que no vamos a utilizar más. Esta es una recta con X constante y vuelo constante. Tiene como característica que la recta y todos sus puntos coinciden en referencia horizontal y que la recta en el espacio se ve paralela al eje Z. La recta D representa una recta de cota constante, es decir, una recta paralela al plano horizontal, plano XY, de allí su nombre, y también es perpendicular al eje Z. Este tipo de recta tiene la característica que su referencia horizontal y su proyección espacial se ven paralelas entre sí. La recta E es una recta de vuelo constante, es conocida como una recta frontal paralela al plano XZ o perpendicular al plano Y. Se caracteriza porque su referencia horizontal se ve paralela al eje X y su proyección horizontal puede tener cualquier dirección.
La recta F es una recta lateral, es decir, es una recta paralela al plano YZ o perpendicular al eje X. Esta recta se caracteriza por tener distancia lateral, es decir, valor de X constante. En general, en proyección oblicua frontal, el verdadero tamaño de un segmento de recta no es un procedimiento fácil de realizar, es decir, no tenemos un procedimiento como en doble proyección ortogonal para hacer triángulos de abatimiento o triángulos de verdadero tamaño. Aquí vamos a tener que esperar avanzar un poco más en la materia a través de algún método auxiliar para poder determinar el verdadero tamaño de un segmento de recta cualquiera. Sin embargo, para algunas rectas particulares, el verdadero tamaño puede ser medido o hallado de manera sencilla. Por ejemplo, toda recta frontal, su proyección espacial se ve en verdadero tamaño, así que la distancia de un segmento, como el mostrado 910, se ve directamente en proyección. Esto se debe a las características del sistema de proyección que hablamos en la primera clase del sistema de proyección oblicuo frontal, donde se dijo que todo lo que es paralelo al plano de cuadro, es decir, al plano frontal cartesiano, o al plano frontal de proyección se ve en verdadero tamaño. Aquí se puede ver que las rectas paralelas al eje X se ven en proyección en verdadero tamaño. Eso es primero porque el eje X se ve en verdadero tamaño y además al ser una recta de vuelo constante, pues es una recta paralela al plano de proyección y todo lo paralelo al plano de proyección se ve en verdadero tamaño. Y pasa algo semejante con las rectas paralelas al eje Z. El eje Z se ve en verdadero tamaño, por lo tanto la recta paralela al eje Z en proyección se ve en verdadero tamaño y podemos medir directamente la magnitud de los segmentos de esa recta en proyección. Una recta que requiere un poco más de trabajo es la recta paralela al eje Y. En estos casos, uno puede copiar el tamaño de proyección de un segmento cualquiera, por ejemplo, en este caso el 5,6, se copia sobre el eje Y y con ayuda del factor de deformación se puede hallar el verdadero tamaño del segmento o magnitud del segmento. Esto es así para toda recta paralela al eje Y. Las rectas horizontales, al no ser paralelas al plano del cuadro, no se ven en verdadero tamaño. Le pasa exactamente lo que le pasa a la recta genérica R. Y nos encontramos con la misma situación para el caso de las rectas paralelas al plano lateral. Esas rectas tampoco son paralelas al plano de cuadro y por lo tanto tampoco se ven en verdadero tamaño. Así, los segmentos de las rectas paralelas al plano horizontal y las paralelas al plano lateral no se pueden medir directamente y van a requerir métodos auxiliares para su medición. Con esto completamos el tema de recta esperando conocer los métodos auxiliares para poder realizar los verdaderos tamaños de rectas genéricas, asimismo como de rectas horizontales y laterales. Les espero en el próximo video donde empezaremos a hablar de plano.